Se quedó atónita cuando el misterioso hombre le dijo que la había visto antes en alguna parte. Acusándola de sustracción de menores, le dirigió una mirada altiva. Amanecía un día soleado y cálido en casa del marqués de Carrington. En el pasillo, varias señoras de la limpieza cuchicheaban entre sí, hablando de los rumores de que el marqués y la marquesa habían desaparecido. Una de ellas dijo que no había oído tal rumor, pero que estaba segura de que era cierto. Tras escuchar su conversación, la muchacha de cabellos dorados refutó los rumores y no dudó en afirmar que no estaban desaparecidos, sino muertos. Además, estaba segura de que esta familia pronto sufriría un colapso total. La chica podía hablar del futuro con plena confianza, pues sabía que ese mundo estaba dentro de la novela. Recordó que había leído una novela antes de morir y al despertar de un sueño, se encontró dentro de ella. La novela comenzaba con una descripción del personaje principal, Joshua Ron Carrington. Era el heredero de la familia Marquis, con una larga historia. Sin embargo, su vida desde la infancia fue una serie de interminables fracasos. Con el tiempo, encontró al hombre que hizo de su vida un infierno y finalmente se vengó de él, empalándolo con su espada de la venganza. Pero el principal problema es que todos sus fracasos empezaron ahora. Todos los trabajadores de la casa se quejaban de Carrington por el hecho de que no podía proporcionarles sus salarios debido a la desaparición de las marquesas. Al final, nadie se preocupaba por Joshua y su hermana gemela. Por supuesto, los niños necesitados de cuidados fueron ignorados. Ni siquiera se les proporcionaba lo más básico. La niña no podía mirar esto con calma e intentó por todos los medios ayudar a los gemelos durante unos días preparándoles platos coreanos. Habría empezado a cuidarlos antes si no se hubiera dicho que todas las personas que intentaban ayudarlos murieron prematuramente. Pero no podía hacer nada. Ya había tenido suficiente con una muerte a su corta edad. Se alegró de haber superado este asunto sin verse envuelta en él. Ahora solo tenía que responsabilizarse más de su futuro y emprender un nuevo viaje con las gemas brillantes robadas. Podía estar plagada de dudas, pero lo apreciaba como un sustituto de su salario impagado. La chica se recompuso y abrió la puerta del pasillo. Frente a ella vio a los demás sirvientes escuchando atentamente algo. De pie, erguido sobre el resto de los criados, un hombre importante anunciaba en nombre del duque que la misteriosa desaparición del marqués de Carrington había dificultado el cumplimiento de los deberes de la familia para con los criados, debido a que el heredero al título de cabeza era muy joven. Todos los privilegios, deberes de señor y derechos de sucesión del título debían cesar, lo que significaba que la mansión de Carrington quedaría bajo la administración de la familia real del duque. Esto significaba que a partir de ese día, todos los sirvientes debían ser despedidos. Todos los sirvientes presentes en la sala estaban conmocionados por la información que habían escuchado. Ninguno de ellos podía creer que podrían ser despedidos tan abruptamente, incluso sin paga. Sabiendo toda la información de antemano, incluso la chica de pelo dorado no podía creer que todos los sirvientes pudieran ser despedidos sin pagar una sola moneda. Pero se alegró de haber conseguido reunir todas las joyas con ella, aunque le atormentara la conciencia. La muchacha se alegró inmensamente de que nadie le prestara atención, mientras la habitación de los criados era un completo caos. Al notar la mañana fuera, se levantó enérgicamente de la cama. Recorrió la habitación con la mirada y se dio cuenta de que todos los demás habían recogido sus cosas y se habían marchado. Decidida a hacer las maletas, cogió la suya, que debía contener las joyas. Al abrirla, se dio cuenta de que no había ninguna joya dentro. Sin dar crédito a lo que veían sus ojos, empezó a buscar frenéticamente las joyas por toda la habitación. Pero ya estaba claro que no había joyas en la habitación. En un intento de encontrar algo, corrió a la habitación de la marquesa. Se había gastado todo el dinero que no tenía por culpa del libertinaje de la anfitriona.
La chica que buscaba algo valioso fue interrumpida por una voz infantil detrás de ella. Detrás de ella estaba el joven Joshua Ron Carrington. Dijo que, con todo, no necesitaba sus excusas. No le sorprendió en absoluto que otro sirviente hubiera decidido huir. Asustada por la conversación, la muchacha reunió fuerzas e intentó salir corriendo de la habitación, pero fue interceptada por el pequeño Joshua, que quería decirle algo. Ordenándole que se sentara en el sofá, Joshua empezó a preguntarle por qué no había huido antes como los demás criados. Sin esperar respuesta, cambió de tema y le agradeció su preocupación. La chica se sorprendió de que se acordara de ella. Se limitó a quitarle importancia, diciendo que estaba haciendo lo que una sirvienta normal debería hacer. Añadió que era un honor servir a la casa de maricas Carrington y se dispuso a marcharse, pero el joven Lord volvió a interrumpirla, pues aún no había tenido tiempo de decir lo que quería. Joshua reconoció el hecho de que la muchacha no había sido intimidada por su hermana como el resto de los sirvientes, por lo que consideró que era la única que no los despreciaba. La chica comprendía la desesperación en la que se encontraba el pequeño en ese momento, pero ella quería escucharle por última vez y marcharse de una vez. Levantándose del sofá, la chica se acercó a Joshua, sentándose sobre sus rodillas. Le dijo que no tenía nada de qué avergonzarse y que podía decir lo que quisiera. Mirándola con lástima, le habló de cómo los caballeros del ducado pronto podrían venir y tomar todo lo que quisieran. Podrían gobernar la casa del marqués a su antojo. Joshua se dio cuenta de que en una situación así nadie se preocuparía por él y su hermana, por lo que necesitarían la ayuda de la muchacha para escapar. Sin dar crédito a lo que oía, la muchacha interrogó al joven caballero, pero este hablaba completamente en serio. Llamándola por su nombre por primera vez, le ofreció ser su guardián. Las palabras del joven señor sonaron como un trueno para la joven doncella Eugenia. La fama del joven caballero aturdió increíblemente a Eugenia. Volviéndole a preguntar, buscó otra respuesta. Sin embargo, era exactamente la misma. Era muy difícil para una simple criada como Eugenia cumplir semejante petición. Pero Joshua dijo que, ya que iba a huir de todos modos, podía llevarle a él y a su hermana Sally. Eugenia se agarró la cabeza. Se preguntó hasta qué punto estaba desesperado el chico para pedirle semejante petición. La muchacha admitió que para cuidar del chico y de su hermana necesitaba alguna cantidad de dinero, pero llevaba varios meses sin cobrar un sueldo. Y si en alguna situación Joshua o Sally se hacían daño o enfermaban, Eugenia no podría ayudarles. Joshua comprendió lo que Eugenia intentaba decirle. La chica no podía responderle por simple simpatía, así que se limitó a disculparse. Se dio cuenta de que ella no podría hacerse cargo de los niños, pero sí Eileen Blair, una chica con un rico pasado procedente de la desestructurada familia del barón. Debido a ello, le fue imposible encontrar una social, por lo que creció y se convirtió en profesora a domicilio. Con el tiempo consiguió un trabajo con la familia del marqués de Carrington, dando clases a los gemelos. Pero hace 6 meses la despidieron cuando la situación económica de la familia empeoró mucho. Tras su despido, Eileen aceptó un trabajo como cuidadora de una anciana. Sin embargo, en cuanto se enteró de las tristes noticias de la familia Marquis, se preocupó y volvió para ver a los niños. Tenía que venir hoy. Fue por culpa de Eileen que Eugenia no pudo convertirse en su tutora, y si hubiera actuado a su manera, como ella quería, la historia se habría desviado mucho de la trama original. Eugenia estaba a punto de marcharse, pero entonces oyó sonar la campana, antes de la cual debía llegar Eileen. Al darse cuenta de lo que ocurría, la muchacha agarró a Joshua de la mano y le ordenó que la siguiera. Joshua se sorprendió mucho. Preguntó qué hacía la chica, pero ésta se limitó a decir que no había tiempo para explicaciones. Cuando Eugenia oyó el timbre, se dio cuenta de que estaba oyendo la campana de su vida. La chica preguntó si Josué se había quedado con su hermana en el lugar secreto. Josué se sorprendió aún más y le preguntó cómo lo sabía. La niña le contestó que cuando llevaba comida a los niños, los había visto irse a otro lugar. Eugenia preguntó compulsivamente dónde estaba ese lugar. Joshua dijo que se lo diría,
pero solo si la niña se convertía en su tutora. Al darse cuenta de que no había tiempo, no tardó en responder afirmativamente. Confiando en Eugenia, Joshua la cogió de la mano y la condujo al lugar secreto. Tocando la pared con la mano, el chico dijo que el lugar secreto estaba aquí. Josué dio unos golpecitos en la pared y ésta comenzó a alejarse. Ante los dos apareció una pequeña habitación con una cama diminuta y unas cuantas cajas. Sonó el último timbre. Eugenia se alegró de que sonara justo a tiempo, pues faltaba poco para la llegada de Eileen. Eugenia había estado pensando y no había oído que Joshua la llamaba. Le pareció que se comportaba de forma extraña y que no le escuchaba. Eugenia empezó inmediatamente a justificarse. Mientras los dos arreglaban las cosas, unos ruidos extraños llegaron del lado de la cama. Era la joven Mistress Selmia, que dormía dulcemente. Estaba enferma y Joshua le había pedido a Eugenia que no la despertara para que pudiera descansar más tiempo. Antes de que el padre de Joshua desapareciera, el muchacho le había hecho prometer que protegería a Sally a toda costa. Eugenia no entendía por qué en la novela el destino de los niños pequeños era tan injusto. La niña se preguntó si, de haber tomado el cuerpo de un aristócrata, ayudaría a esos niños. A Joshua le asaltó la duda. Le preocupaba que Eugenia estuviera a punto de huir, pero la muchacha se agachó a la altura de los ojos del chico y comenzó dulcemente a persuadirle de lo contrario. Siguiendo por el pasillo, Eugenia dijo que se sentaría a un lado. Joshua se ofreció inmediatamente a sentarse a su lado. La chica soltó una risita al ver lo mono que era el niño. Por supuesto, a él no le gustó. El chico empezó a argumentar que no era tan mono, pero que ya era un adulto. No había forma de que Eugenie pudiera esperar a que viniera Eileen. La chica se dio cuenta de que si se convertía en parte de esta historia, algo muy malo podría pasar. Para ella, la decisión de marcharse parecía la más correcta. Eileen seguía sin venir. Eugenia esperaba que si esperaba un poco más, finalmente aparecería, pero seguía sin aparecer. Eugenia no entendía qué debía hacer si Eileen nunca aparecía. No quería asumir la responsabilidad de los niños y volver a morir. Volviéndose hacia Joshua, Eugenia admitió que había algo que necesitaba decirle. Pero con una sonrisa inocente, solo dijo que no tenía nada de dinero. Joshua puso cara de disgusto, como si hubiera esperado una pregunta así. Se acercó a Sally, despertándola un segundo, y le quitó el collar y el lazo, que contenían piedras preciosas en su interior. El chico confesó que había escondido en secreto las joyas más grandes. Dijo que sería una lástima que los demás sirvientes se enteraran de esta riqueza. Eugenia se sintió bastante incómoda. No podía aceptar lo único que los gemelos habían dejado de sus padres, dado el lirio pintado en la joya, el símbolo de su familia. Al mirar el anillo, Eugenia se dio cuenta de que la piedra era falsa. Recordando la trama de la novela, comprendió que el marqués había sido engañado para comprar la joya en una joyería. Interrumpiéndola, Joshua afirmó que Eugenia solo podía llevarlos al Imperio de Las, la casa del duque Eraxio. Si la muchacha podía hacerlo, todas las joyas serían para ella. Mirando lastimosamente a Eugenia, el chico dijo que la duquesa anterior era la hermana de su abuela. Devolviendo el lazo y el collar a Joshua, Eugenia le dijo que solo un anillo sería suficiente para ella. En cuanto la muchacha dijo que cumpliría la petición, Joshua se ofreció a redactar un contrato real. Al mirar el papel que Josué le entregó, Eugenia abrió los ojos al ver que, en caso de incumplimiento, tendría que pagar una multa de 1.000.000 de piezas de oro. En cuanto Joshua volvió a quejarse de que la muchacha podría abandonarlos, firmó inmediatamente el desafortunado papel. Al devolverle el contrato, Eugenia dijo que ella también ponía una condición. Josué tendría que llamarla su hermana para que pudieran hacerse pasar por parientes. Finalmente, los tres llegaron a un pueblo cercano a la frontera. Eugenia vendió todo lo que había en la mansión. Necesitaba encontrar una aldea desde la que cruzar la frontera del imperio, por lo que tuvo que encontrar un carruaje a toda prisa. Al ver a una despreocupada Sally deambulando por las calles, Eugenia recordó que, en la novela, el asesino había reconocido a las gemelas e intentado atacarlas, matando a Eileen.
Por eso tuvieron que fingir que era su hermana mayor. Joshua se miró el pelo teñido de negro, preocupado por si se le quitaría con los lavados. Eugenia le contestó que podría lavarse con agua más tarde. Sin embargo, si no lo hacía, podían cortárselo, ya que crecerían otros nuevos. Al ver que Eugenia se dirigía a alguna parte, Joshua se preguntó a dónde iba. Ella respondió que iba a ganar dinero. A Sally se le iluminaron los ojos, pues tenía muchas ganas de acompañar a la niña. La niña estaba muy apretada dentro de casa, pues su hermano no le dejaba ni abrir una ventana. Eugenia cogió a la niña de la mano, diciéndole que hoy trabajaría duro para comprarle sus caramelos favoritos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la niña, pero solo era una máscara. Para viajar al imperio se necesitaba un salvoconducto y, debido al deterioro de las relaciones entre el ducado y el imperio, era muy difícil conseguirlo. Para los sobornos del viaje, las medicinas, los gastos de comida y los gastos de alojamiento, el dinero era muy necesario. Así que, sin perder tiempo, Eugenia se acercó al hombre, preguntándole si podía conseguir trabajo. Mirando los anuncios, Eugenia vio algo adecuado, pero al mirar confusa, se dio cuenta de que la sala estaba bastante silenciosa a pesar de la gran cantidad de gente. Todos la miraban directamente y cuchicheaban sobre algo. Al percibir esta atmósfera opresiva, los ojos de Eugenia vieron rápidamente una vacante para una criada que la acompañara al imperio de Oz. Eugenia cogió la hoja con el anuncio y se acercó al hombre. El hombre se sorprendió, ya que hacía un mes que no había ninguna candidata dispuesta a ocupar el puesto, y se planteó seriamente retirar el anuncio. Pero recapacitando, pidió a la chica que se diera prisa, aprobando su elección. Al entrar en la gran mansión, Eugenia vio a otra criada delante de ella. La muchacha dijo que había venido para una reunión con el señor Elberry. La criada preguntó si Eugenia había oído hablar antes del caballero, añadiendo que si Eugenia era contratada, tendría que felicitarla. Al acercarse a la habitación, la criada advirtió a Eugenia de que podría ser un poco ruidosa. En cuanto Eugenia se sintió avergonzada, la criada empezó a gritar y a golpear la puerta con todas sus fuerzas, haciendo señas para que viniera el señor Elberry. Tras un susurro silencioso detrás de la puerta, ésta se abrió. Un hombre con expresión soñolienta apareció frente a Eugenia. El joven que asomaba por la puerta se presentó a Eugenia, haciéndose llamar Elberry. Estaba encantado de conocerla. Eugenia le dio la mano. Esperaba que su jefe fuera mayor que ella. El señor Elberry invitó a la muchacha a pasar a su habitación para una breve entrevista. Dentro, la esperaba un desastre. La habitación estaba muy sucia. Eugenia empezó a buscar un sitio para sentarse. El señor Elberry le contestó que ya se sentía como en casa. Corrigiéndose las gafas, el joven preguntó inmediatamente si la chica sabía a qué tipo de trabajo había venido. Ella respondió que sabía que el señor Elberry necesitaba una criada que le acompañara al imperio de Ace. El hombre le respondió que el trabajo requería cruzar la frontera. Esto no supuso ningún problema para la chica. El señor Elberry se alegró y dijo que la gente solía evitar los encargos que implicaban largas distancias. Eugenia le respondió inmediatamente que no podía preocuparse por eso, ya que ella misma tenía que cruzar la frontera. El hombre le preguntó si había estado antes en este imperio. Le interesó porque era su primer viaje allí. También le preguntó si tenía experiencia como criada. Ella respondió afirmativamente. Al señor Elberry le brillaron los ojos y contrató amablemente a Eugenia. Como había muy pocas candidatas, el hombre estaba en una posición muy pobre, así que le ofreció a la chica irse pronto. Eugenia pidió inmediatamente una pequeña concesión. Quería que se unieran a su compañía 2 niños más. El señor Elberry dudó un momento. Contestó que no estaba en libertad de decidir, y llevándose consigo a la muchacha, fue en busca del verdadero patrón. Eugenia se sintió un poco confundida por esta información e inmediatamente hizo una pregunta. Se preguntó si debería saber algo más importante sobre el patrón. El joven solo le advirtió que no le molestara demasiado.
Se acercó a una de las puertas y empezó a golpearla, llamando a su amo. Sin esperar respuesta, empujó a la chica al interior de la habitación. Estaba completamente vacía y llena de penumbra. De repente, se oyó una voz que ordenaba a la chica que se sentara en una silla. La muchacha se disculpó inmediatamente por haberse presentado tarde. Enseguida preguntó cómo podía dirigirse al caballero. La voz respondió que se llamaba Enrique. Eugenia empezó a contar la historia de su hermano y su hermana. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlos a salvo. Incluso estaba dispuesta a aceptar una tarifa baja. Mirando la cara del joven, Eugenia se maravilló de su belleza, empezando incluso a envidiarle un poco. El hombre se volvió bruscamente hacia la chica. La miró directamente a los ojos. Le pareció que ya la conocía. La chica respondió avergonzada que era la primera vez que le veía, pero Enrique no creyó sus palabras. Colocándose sobre ella, murmuró lentamente que era una secuestradora de niños. A la chica se le aceleró el corazón. Inmediatamente empezó a justificarse, pero Enrique le dijo que era una mujer buscada. No podía juzgar si la acusación era cierta o no, pero apartándose de ella, le dijo que se negaba a contratarla. Cubriéndose los ojos con las manos, la chica se levantó silenciosamente de la silla y se dirigió a la salida. Cerca de la puerta, se dirige al caballero y le pregunta si puede hacerle una pregunta. Le preocupaba que pudiera denunciarla. Solo le pidió su tiempo. Necesitaba proteger a Joshua y Selmia antes de que la policía la detuviera. El caballero le respondió amablemente que no le contaría a nadie su secreto, pero a cambio le pidió que mantuviera el lugar en secreto. Al salir de la habitación, la chica se alegró de permanecer de incógnito. A la salida del edificio se encontró con el señor Elberry, que le preguntó si todo había ido bien. Al oír la decepcionante respuesta, se sorprendió y disgustó al mismo tiempo. Despidiéndose del hombre, Eugenia salió del edificio. Irrumpiendo furioso en la habitación de Enrique, Elberry declaró que ya no podía tolerar semejante actitud. Intentó con todas sus fuerzas persuadir a su amo para que empleara a la muchacha, pero Enrique declaró que la quería y que no podía hacerlo. Elberry no podía creer lo que acababa de oír. Estaba seguro de que los niños de los que había hablado Eugenia eran sus hermanos. ¿Podría realmente haberlos secuestrado? La respuesta de Enrique era ambigua, pero aún así contratarla sería demasiado riesgo para todos. La razón del cierre de las fronteras se debía a que los soldados del duque depuesto seguían desprotegidos. Como resultado, la inspección en la zona fronteriza se hizo muy estricta. Todos los empresarios decidieron marcharse. En tal situación, la alianza de los dos extranjeros, Enrique y Elberry, no podía levantar muchas sospechas. Enrique empezó a razonar que los nobles que viajaban al extranjero eran la opción más segura, pero no creía que tardaran tanto en encontrar a un solo empleado. Además, sabía que había una recompensa muy grande por la chica, tan grande que incluso se había enviado un anuncio al pueblo en el que se encontraban. Enrique pensó que Eugenia les causaría muchos más problemas y no quería meterse en más líos porque no tenían tiempo. Elberry seguía perdiendo la oportunidad de defender a la chica. Extendiendo una especie de documento, dijo que si Enrique lo firmaba, él aceptaría la firma de Eugenia. Al hombre no le hicieron ninguna gracia las palabras de Elvire, pero calificó al caballero de gran estratega y dijo que no solo se estaban utilizando mutuamente. Enrique no podía negar las palabras pronunciadas por Elvire. Si lo aplazaban más, podría jugar en su contra. Cediendo finalmente ante su amigo, sugirió que empezaran a buscar a Eugenia. Radiante de felicidad, Elberry salió corriendo de la habitación y se precipitó tras la chica. Al acercarse al tablón de anuncios, Eugenia no podía creer que fuera realmente una delincuente buscada. Esperaba que nadie más en el pueblo supiera de ella. El anuncio no daba los nombres de Joshua y Selmia. Normalmente, en este tipo de delitos, difundían información sobre los niños buscados, pero parecía que solo buscaban a Eugenia.
Decidiendo no fijarse en el motivo, la chica decidió ocultar todos los avisos de búsqueda lo antes posible. Acercándose a un transeúnte, su conocido empezó a preguntarle si había visto los anuncios de "Se busca del Duque de la Corona". El hombre le preguntó si se refería a Shigel Halland. Aquellos anuncios estaban pegados en todos los rincones de su pueblo. Si conseguían matar a la chica buscada, podrían obtener una enorme recompensa de 1.000.000 de oro. Al darse cuenta de la turbulenta situación, Eugenia estaba a punto de marcharse cuanto antes, pero de pronto recordó que había prometido comprarle dulces a Selmia. Una vez dentro, los dos hombres empezaron a preguntar al hombre si sabía el nombre de la chica que había venido a verles esta mañana. El hombre respondió que no estaba registrada con él. Los dos amigos empezaron inmediatamente a discutir sobre de quién era la culpa, pero después de escuchar al hombre que él había venido un poco antes, se calmaron. Solo habían pasado 10 minutos desde que él se había marchado. Eugenia caminaba en silencio por un callejón oscuro, cuando, de repente, algo pesado la golpeó en la cabeza. Dos hombres se abalanzaron sobre la chica inconsciente y enseguida empezaron a discutir sobre el reparto del dinero que recibirían tras su captura. Antes de que terminaran de discutir, Eugenia se levantó de un salto y golpeó a uno de ellos en la cara. Echó a correr en dirección contraria, pero de repente chocó bruscamente con alguien. Al levantar la cabeza, vio una silueta oscura encapuchada frente a ella. Sin darse cuenta, Eugenia echó a correr, pero la silueta la agarró del brazo. Al quitarse la capucha, Enric apareció ante ella. La chica se preguntó qué demonios hacía él aquí. Inmediatamente le culpó a él, pues le había prometido no revelar su identidad a nadie. En ese momento, los dos hombres que antes habían aturdido a Eugenia se acercaron a los dos. Decididos a no entrar en conflicto, los dos mercenarios decidieron negociar. Pero tomando a la muchacha por el hombro, Enric le ordenó que bajara la cabeza lo más posible. Sacó una pistola del bolsillo. Los mercenarios empezaron a reírse, pero en ese momento Enric disparó con decisión, derribando a dos de ellos. La chica empezó a sentirse segura. Le sorprendió que Enric hubiera traído un arma consigo. Sacando un silenciador del bolsillo, el hombre le preguntó si sabía de qué era responsable aquella cosa. Sin avergonzarse de sus conocimientos, la chica respondió que el silenciador reducía el sonido al disparar. Enarcando las cejas, Enric se sorprendió del buen conocimiento que Eugenia tenía de las armas. Normalmente, las damas nobles no se interesan por esas cosas. Eugenia respondió inmediatamente que no era una noble. Enric se preguntó, ya que el arma que utilizaba era nueva, solo un pequeño número de personas la conoce. A última hora del día, Eugenia dio por fin las gracias a Enric. El hombre le respondió que su llegada no era casual, pues la había buscado para contratarla. Dijo que le contaría todos los detalles sobre la marcha, pero de momento le ordenó que investigara tras él. El hombre le contó que Elvery le aburría por completo. Sobre todo teniendo en cuenta la situación de Eugenia, era lo más apropiado, así que decidió contratarla. Tras sus palabras, Enric cayó misteriosamente. Mirando a los ojos de la chica, murmuró lentamente que quería que Eugenia fuera su esposa. Los ojos de Eugenia se abrieron hasta un tamaño increíble, porque conocía muy poco a Enric y tenía 2 hijos a los que cuidar. Pero, interrumpiéndola rápidamente, Enric le dijo que se había equivocado. La situación actual no era favorable. Había gente que había cruzado la frontera de vez en cuando, pero ahora había aún menos en pensamiento. Eugenia se dio cuenta de que todos los caminos para salir del país podrían cerrarse pronto por completo, así que la opción más prudente era formar una familia. De acuerdo, los dos decidieron verse más tarde. Ordenando a Eugenia que se preparara, Enric le dijo que la esperaría en la posada. Al exhalar por fin, Eugenia no podía creer lo que acababa de sucederle. Vio cómo Enric disparaba su pistola justo delante de ella, alcanzando a 2 mercenarios. Sin embargo, se alegró de que creyera sus palabras. Haciendo acopio de todas sus fuerzas,
Eugenia abrió la puerta de la habitación. Apresurándose hacia la muchacha, Sally comenzó inmediatamente a preguntarle si había comprado dulces. Eugenia le entregó una bolsita y se disculpó por haber tardado tanto. La lluvia había mojado un poco los caramelos, pero a la niña no le importó en absoluto. Mirando las manos de la niña, Sally le preguntó qué le había pasado. La niña respondió que se había caído y que estaba bien. Corriendo hacia ella, los dos niños empezaron inmediatamente a preocuparse por ella, preguntando si estaba herida. Eugenia, con una mueca de disgusto, se disculpó por molestarles. Poniéndose serio delante de ella, Joshua le ordenó que tuviera más cuidado. La chica sonrió, saludó y se ofreció a comer caramelos con Elmi mientras colgaba su capa mojada. De pie frente a ella, Joshua le preguntó si trabajaría con el hombre que la había escoltado hasta aquí. Respondiendo afirmativamente, la chica dijo que era su jefe. Él no estaba seguro de su identidad, por lo que no podía averiguar nada sobre él antes. Enarcando una ceja, Joshua la acusó de irresponsable, ya que había caído en semejante trampa. Observando toda la situación, Sally, sonriendo, dijo que Joshua no estaba mucho mejor. Sorprendido aún más, la interrogó, pero ella continuó diciendo que no tenía ninguna habilidad social. Su hermana siempre había estado de su parte, pero ahora no podía engañarle. Al ver que los niños comenzaban a discutir, Eugenia los interrumpió. Por mucho que Joshua pretendiera ser un adulto, seguía siendo un niño. Decidiendo cambiar de tema, Eugenia comenzó a hablar de trabajo. Después de todo, los niños también necesitaban saber de todo. Ya que las fronteras podrían cerrarse pronto, necesitaban salir del ducado. Para mayor seguridad, se decidió ir con su patrón. Diciendo a los niños que empezaran a hacer las maletas, Eugenia se detuvo bruscamente. Sonriendo, exclamó feliz que tenía marido. Ante esta noticia, los niños se quedaron helados de asombro. Joshua puso cara de indignación y volvió a preguntarle, pero ella respondió lo mismo. Sally, por su parte, resplandecía de felicidad mientras se apresuraba a felicitar a Eugenia. Extendiendo los brazos, Joshua empezó a discutir sobre cómo podría ser una boda en la situación actual. ¿De dónde había sacado Eugenia de repente un marido? Después de todo, había dicho que empezaría a buscar trabajo. Sentándose a su lado sobre sus rodillas, Eugenia empezó a asegurarle al chico que lo había entendido todo mal. Lo que quería decir era que, debido a las circunstancias, tendría un marido al que cubrir durante un tiempo. A Eugenia le preocupaba no revelar la identidad de los niños. Pidiéndoles que se esforzaran un poco más, los abrazó suavemente. Alguien llamó al timbre. Después de asegurar a los niños que todo iba bien, Eugenia abrió la puerta. Dos hombres se alinearon frente a ella. Encantado de verlos, Enrique le preguntó si estaba lista para irse. Mirando al chico que se acercaba, Elveri se fijó en el color negro de su pelo, observando que era bueno. Le preocupaba qué hacer si los niños diferían mucho del aspecto de Enrique. Los extraños creerían sin duda que Joshua y Sally eran hijos de Enrique. Poniéndose nervioso, Joshua se volvió hacia Eugenia, recordando sus palabras de que su matrimonio sería una farsa. Ella nunca dijo una palabra sobre que él se convertiría en hijo de otra persona. Enfrentándose al chico, Enrique dijo que eso no le importaba, pero que Josué estaba obligado a interpretar el papel de su hijo para desviar las sospechas. El chico se enfadó aún más y señaló con el dedo a Elbert, diciendo que él también podía ser su padre. Inclinando la cabeza, Enrique dijo que esperaba que Joshua tuviera más paciencia. Murmuró que si el chico solo estaba inseguro de sí mismo, se disculparía. Pisando fuerte, Joshua declaró que nada era imposible para él. Si era necesario, estaba dispuesto a desempeñar su papel a la perfección. Decidida a apaciguar la situación, Eugenia propuso que todos se conocieran. Habiéndose ofrecido voluntaria para hacerlo primero, Sally se presentó y pidió cortésmente a todos que se ocuparan de ella. Eugenia sabía que Joshua no toleraba en absoluto presentarse por su apodo, pero ahora tenía que mostrar sus modales.
Sin embargo, Joshua dijo que no quería hacerlo en absoluto. Extendiendo los brazos, Eugenia recogió desafiante sus cosas y comenzó a acercarse lentamente a la salida. Bruscamente interrumpida, su Joshua cedió y murmuró entre dientes que se llamaba Shushu. Encantado de conocerlo, Elvery se ofreció a llevar el equipaje de Eugenia, pero ella se negó diciendo que podía cuidarse sola. Adelantándose, Enric cogió amablemente el equipaje de manos de Eugenia, justo cuando ella quiso devolvérselo, diciendo que no tenía por qué hacerlo. Joshua la agarró del brazo. Justo en ese momento, Sally también se acercó corriendo, agarrándola del otro. Al ver la nueva habitación, los niños se entusiasmaron de inmediato con el cambio de aires. Tenían una habitación nueva que les gustaba mucho. Después de despedir a los niños, Enric informó a Eugenia de que la esperaría cuando hubiera arreglado su nueva habitación. Haciéndose a un lado, Elvery informó a Enric de que la relación entre los niños y la niña era muy buena y que si realmente era la secuestradora, los gemelos la tratarían mucho peor. Enric se mostró de acuerdo con sus palabras y sugirió que no se volviera a sacar el tema. Aliviado por ello, Elvery esperó con impaciencia el momento en que por fin abandonarían el lugar. Rascándose la cabeza, Enric se mostró de acuerdo. De repente, llamaron a la puerta. Era Eugenia. Dejándola pasar alegremente, Elvery le informó de que había llegado mucho antes de lo que esperaban. La muchacha llevaba pocas pertenencias y, disculpándose de antemano, mostró a los dos niños que tenía delante y que estaban ansiosos por acompañarla. Recordándose a sí misma, Joshua afirmó que eran lo suficientemente competentes como para asistir a esta reunión. Tras asegurarse de que todo estaba en orden, el señor Elvery propuso que todos se reunieran en torno a la mesa común para aclarar todos los papeles. Eugenia, Enric y los niños debían convertirse en una familia completa, mientras que Elvery debía fingir ser el chambelán y el cochero. Enric sugirió cambiar los nombres de los niños, pero estos rechazaron la idea. Sally quería que la llamaran por su propio nombre, y Joshua pidió que lo llamaran simplemente Shu. El señor Elvery, pensando en Eugenia, sugirió que se llamara Chenya, pero ese nombre era demasiado parecido a su verdadero nombre, así que la niña sugirió que se llamara simplemente Harry. A todos les gustó la idea, pero la chica no creía que después de meterse en el cuerpo de la criada, alguien volviera a llamarla por su verdadero nombre. Volviéndose hacia la chica, Enric le preguntó por el apodo, y ella dijo que solo era un nombre parecido y que reaccionaba rápidamente a él, por lo que no había motivo de preocupación. Eugenia se quedó pensativa un momento. Su verdadero nombre le hizo pensar en su pasado. Enric la interrumpió llamándola por su verdadero nombre. La chica se giró bruscamente y él se sorprendió de que le respondiera con rapidez. Finalmente, Elvery se ofreció a hacer una identificación que todos los reunidos agradecieron. De repente a la chica se le acercó el pequeño Joshua. Le preguntó si ahora debía llamarla Harry en lugar de Eugene. Ella le contestó que se acostumbraría rápidamente y le recordó que a partir de ahora los niños debían llamarla mamá. De repente, se oyeron pasos en la puerta. Eugenia reunió a los niños junto a ella y les ordenó que no se acercaran. Elvery y Enric se pusieron algo nerviosos. Tras un breve silencio, Elvery preguntó quién estaba allí. Fue la posadera quien respondió. Quería avisar de que se había quemado la mano y ahora no podía preparar la cena. Al dejar de preocuparse, Eugenia se ofreció amablemente a preparar ella misma la cena. La chica preguntó a los niños qué querían cenar. Sally contestó inmediatamente que quería un bocadillo de jamón, tostadas con leche y galletas dulces. Quiso añadir algo más, pero Joshua le cerró la boca diciéndole que solo tenía que elegir un plato. Un poco frustrada, Sally pensó un momento y dijo que quería tortitas con mucha nata montada. Al oír las súplicas de la niña, Eugenia se dirigió alegremente a la cocina. Para sorpresa de Eugenia, Enric se ofreció a ayudarla. La niña no esperaba mucha ayuda de él. Sin embargo, el hombre demostró una habilidad magistral.
Superó todas las expectativas. Cuando todo estuvo listo, Eugenia llamó a los niños a cenar. En la mesa había platos de aspecto muy apetitoso. Sally empezó a comer inmediatamente, pero Enrique le pidió con cuidado que fuera más despacio o le dolería el estómago. Mirando a Enrique, Joshua quiso preguntarle por qué estaba tan seguro de que se cerrarían las fronteras. Tras la muerte del duque anterior el año pasado, el ducado de Halland se había dividido en dos facciones. Benjamin, el hijo bastardo del anterior gobernante, se hizo pasar por su primo, el heredero Shigel, para ascender al trono. Tras usurpar el trono, Benjamin se convirtió en ayudante de campo del duque. Como consecuencia, el heredero, Shigel, tuvo que huir. Y hasta que lo atrapen, la situación no hará más que empeorar. Fue durante este periodo cuando un par de marqueses, que no pertenecían a ninguna de las dos facciones, desaparecieron. Volviéndose hacia Eugenia, Joshua se preguntó si últimamente el número de criminales buscados en el ducado había aumentado mucho. Para atrapar a los fugitivos, el control fronterizo se había vuelto mucho más exigente. Por eso, Enrique y Elvery iban a utilizar documentos de identidad en los que constara que eran residentes del imperio de Ace. Incluso con un documento de identidad, los dos hombres podrían ser fácilmente objeto de sospecha. Por lo tanto, se decidió crear una imagen de familia segura. Enrique propuso un plan en el que el ducado de Halland se convertiría en el hogar de Eugenia. Debían volver a casa para estar con su padre en sus últimas horas. La historia de Enrique era suficiente para explicar por qué los hombres de Ace habían llegado al ducado y querían cruzar la frontera. Joshua tuvo que asentir a las palabras de Enrique, pues le parecían muy razonables. Alborozado por ello, Enrique le ofreció al muchacho algo más de comida. Sin embargo, este se sorprendió bastante por la gran ración, a lo que Enrique respondió que si el chico comía mucho, se haría grande. Crear un documento de identidad para Eugenia debería haber llevado una semana. En la situación actual, era lo mejor que podía hacer Elvery. A esto, Enrique respondió que deberían haber apresurado los preparativos. Elvery se ofreció a reunirse con los comerciantes, ya que habían quedado en visitarlos pasado mañana por la tarde. Al mirar su atuendo, Eugenia reconoció que no serviría de nada fingir ser una aristócrata. Enrique sugirió elegir al menos 3 vestidos, algunas joyas y tocados. Elvery replicó que las joyas emparejadas serían las más difíciles de conseguir. Las joyas en pareja eran un regalo tan importante como un anillo de compromiso. Este accesorio de una joya pareada era uno de los atributos de una boda en este continente. Después de pensarlo un poco, Eugenia dijo que podía preparar las joyas pareadas que había heredado de sus difuntos padres, ya que supuestamente había oído antes que su familia había sido bastante rica antes de que ella naciera. Acercándose a Joshua, la chica le pidió prestados el broche y el colgante durante unos días. El chico accedió amablemente. Eugenia abrazó al chico con todas sus fuerzas, a lo que él reaccionó con extrañeza, preguntándole por qué actuaba así. La chica le quedó muy agradecida. Al salir del hotel, Eugenia se dispuso a ir más lejos. En cuanto Enrique y Eugenia pisaron el umbral de una tienda de ropa, fueron recibidos amablemente por un vendedor que llevaba mucho tiempo esperándoles. Había preparado para los clientes que llegaban muchas telas preciosas que habían traído a este lugar desde el otro lado del mar. La tienda siempre se esforzaba por ofrecer los mejores productos a sus clientes. Mirando tímidamente hacia abajo, Eugenia se preguntó para qué buscaban ropa de luto. Enrique abrazó con cuidado a la chica, acusando al vendedor de frívolo y maleducado. El vendedor empezó a excusarse y Eugenia se disculpó inmediatamente por haber llorado. Dijo que su padre había fallecido no hacía mucho y que, por lo tanto, quería llorar por él hasta que toda la tristeza desapareciera de su corazón. Tomando las manos de la niña entre las suyas, Enrique le dijo que siempre estaría a su lado y que esperaba que se sintiera mucho mejor. Mirando a la dulce y afligida pareja, el vendedor se disculpó una vez más y admitió que había cometido el pecado imperdonable.
enjugándose las lágrimas con un pañuelo. Eugenia dijo que el vendedor no tenía por qué preocuparse y que quería ver pronto los conjuntos. Volviendo la cabeza hacia sus ayudantes, la vendedora de ropa les ordenó que prepararan todo más rápido. Extendiendo las telas sobre la mesa, el vendedor le aseguró a la chica que seguro que le gustarían, pero antes necesitaba tomarle las medidas. Eugenia no se lo esperaba. Estaba preocupada porque debajo de la capa estaba su ropa vieja que no se ajustaba a las ropas de una dama noble. Interrumpiendo al vendedor, Enrique le aseguró que no era necesario hacerlo. El vendedor de ropa no estaba de acuerdo con él, porque el atuendo terminado podría no quedarle bien a la muchacha. Pero Enrique insistió, afirmando que su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Suspirando aliviada, Eugenia confirmó las palabras de Enrique. Volviendo la cabeza hacia la niña, Enrique le preguntó si esperaba la llegada de su hijo. Su marido estaba seguro de que el niño se parecería a ella y sería muy guapo. El vendedor de ropa asintió y pidió a la pareja que esperara mientras él empaquetaba los trajes. Después de esperar a que el vendedor se marchara, Eugenia se volvió hacia Enrique, porque no habían hablado nada del tercer hijo. Ante las palabras de la chica, el hombre asintió, pero también presumió de su éxito en el engaño. Eugenia admitió que estaba muy confusa. Enrique la elogió por su excelente actuación, calificándola de gran joven. La pareja regresó al hotel, donde les esperaba Elvery, que se apresuró a comunicarles el problema. El DNI se terminó mucho antes de lo que el hombre esperaba, pero no pudo conseguir el certificado de matrimonio, porque la situación era tan mala que incluso el amo deseaba abandonar Halland y pidió acompañarles. Ante la noticia, no especialmente agradable, Enrique se ofreció a poner sus propias condiciones. Tras cruzar la puerta, debían separarse inmediatamente, y la fecha misma de la partida tendría que ser determinada por ellos. Si el amo no aceptaba estas dos condiciones, se verían obligados a partir sin variables adicionales. Una vez conocida la fecha de partida, Eugenia se dirigió a los niños para informarles de que partían mañana por la tarde. Alborozado por ello, el niño preguntó inmediatamente si se separarían de Elvery y Enrique después de pasar por la puerta. Eugenia respondió que eso podría levantar sospechas, por lo que deberían separarse tras llegar al imperio de Ace. Tras informar a los niños de que el viaje en carruaje hasta el imperio de Ace duraría unas 24 horas, Eugenia les sugirió que se pusieran el pijama y se fueran a la cama. Al cabo de unos minutos, los niños ya estaban vestidos con un bonito pijama, con el que estaban bastante contentos. Eugenia les deseó buenos sueños, apagó el fuego y se acostó con ellos en la misma cama. Eugenia estaba atormentada por las dudas sobre el día de mañana. No podía dormir y le preocupaba saber si sería capaz de desempeñar bien su papel mañana. Pero mirar a los niños dormidos la llenaba de confianza. Se prometió a sí misma que los protegería a toda costa. Al salir al balcón para tomar el aire, Eugenia vio a Enrique practicando con la espada. Se preguntó por qué estaba despierto a esas horas. Al ver a la chica, Enrique se preguntó lo mismo. La chica contestó que no podía dormir y que había decidido salir a tomar el aire. Sonriendo tímidamente, le deseó buenas noches. Enrique sonrió y le correspondió, llamándola por el nombre de Harry. De vuelta al interior, la muchacha empezó a asustarse, pues actuaba como si hubiera robado algo. Al llegar la mañana, Eugenia se puso ropa rica y visitó a los niños para ver si estaban listos. Frente a la niña había 2 niños disfrazados. Sally empezó a agitar la mano, atrayendo la atención de Eugenia. Elvery le tendió amablemente la mano y ayudó a Sally a subir al carruaje. Llamando a Joshua, que estaba acariciando a los caballos, se ofreció a ayudarle también. De pie, juntos, Enrique y Eugenia fueron abordados por el desconocido encapuchado que les acompañaría durante todo el camino. Tras saludar al hombre, Enrique anunció que él y Elvery viajarían juntos a caballo. Montarían al lado de Eugenia y ésta podría abrir la ventanilla en cualquier momento. Una vez dentro del carruaje, Eugenia se puso a contemplar la vista que había fuera de la ventanilla.
pensó que si atravesaban la puerta, podrían entrar en el imperio de Ace. Cuando el carruaje se acercó a la puerta, los guardias dijeron inmediatamente que nadie podía salir ahora y ordenaron a todos que dieran la vuelta. Enric bajó del carruaje y se presentó a los nobles. Los guardias se pusieron nerviosos al ver frente a ellos a un residente del imperio Ace. El guardia había oído que la familia imperial cuidaba mucho de su gente, así que quiso comprobar personalmente a Enric, pero fue interrumpido por el capitán de la guardia, ordenando al hombre que mostrara su documento de identidad. Examinando detenidamente los documentos, el capitán preguntó el motivo de la visita de Enric al ducado de Halland. El hombre respondió que había venido a recoger a su mujer y a sus hijos a casa de sus padres. Decidido a verificar personalmente las palabras de Enric, el capitán se ofreció voluntario para inspeccionar el carruaje. Acercándose a Eugenia, el capitán de la guardia le hizo la misma pregunta que le había hecho a su marido. La muchacha respondió que le habían llegado noticias de su propio padre, gravemente enfermo. Después de pensarlo un rato, el capitán decidió hacer algunas preguntas más sobre cuál era el apellido de soltera de la muchacha. Eugenia respondió que se llamaba Harry Laplan. Añadió que este año cumpliría 8 años de casada. Después de anotar algo en su cuaderno, el capitán pidió a Eugenia que se quitara el tocado para poder verle la cara. Eugenia se puso nerviosa de inmediato. Empezó a pensar que el capitán la había reconocido por el anuncio. Al notar la ansiedad de Eugenia, los niños sentados a su lado le preguntaron si estaba bien. La niña se recompuso rápidamente. Decidida a actuar radicalmente, empezó a gritar al capitán de los guardias por su gran falta de etiqueta hacia una chica de luto. El capitán comenzó a calmar a Eugenia, pero ella siguió presionándole, ordenándole que llamara a alguien de mayor rango. El sudor frío comenzó a correr por el rostro del capitán tras las fuertes palabras de la muchacha. Con voz temblorosa, dijo que el jefe del orden público y de las tierras estaba por encima de él. Al darse cuenta de que la chica podría ir demasiado lejos, el capitán junto con el resto de los guardias se inclinaron y se disculparon. La inspección había terminado en ese momento. Mientras Eugenia se secaba el sudor de la cara, los niños le preguntaron cómo se encontraba. Ella respondió que estaba bien y que se alegraba de que hubiera terminado. Finalmente, se oye una voz que ordena abrir la verja. Eugenia, junto con sus hijos, pudo por fin abandonar el lugar. Bastante lejos de la puerta, Enric aminoró la marcha de su caballo y se acercó a su compañero de viaje, diciéndole que ese era el final de su acuerdo. Pero el hombre agarró bruscamente las riendas y las golpeó contra los caballos, lo que los espoleó hacia adelante. En el interior del carruaje se produjo una conmoción. Los hijos de Eugenia empezaron a ser lanzados en distintas direcciones. La niña los abrazó, asegurándoles que todo iría bien. Pensando en cómo proteger a los niños y detener al cochero, Eugenia decidió bajar del carruaje. En ese momento, Elberry y Enric se acercaban a ellos en sus caballos. Sacando una pistola de su alforja, Enric apuntó al cochero, pero al fijarse en Eugenia, le ordenó rápidamente que se metiera dentro. Tras escucharle, la chica se precipitó hacia los niños y casi se cae al suelo. Apuntando, Enric disparó a la rueda del carruaje, obligándolo a detenerse finalmente. Al abrir la puerta del carruaje, Enric comprobó si la niña y los niños estaban bien. Pidió a Elvira que les ayudara a salir. Al acercarse al cochero, Enric se preguntó quién podría haberle sobornado. Se oyó la voz de Eugenia, que sostenía en su regazo a una desmayada Sally. Llevando a la muchacha en brazos, Eugenia empezó a pensar en la manera de ayudarla lo antes posible. Pidiendo a Elvira que vigilara a la niña, ésta se apartó. Se fijó en una fruta que crecía en un árbol. Eugenia cogió la fruta y se acercó a la niña. Le pidió que abriera la boca. En cuanto el zumo de la fruta llegó a la lengua de la niña, ésta recobró el sentido. Joshua empezó a gritar a su hermana porque estaba muy asustado, pero ella le aseguró que ya estaba bien. Acercándose a Eugenia, Enric le pidió que se apartara para hablar en privado. El hombre empezó a reprender a la chica por salir del carruaje en marcha.
La chica se excusó diciendo que no podía dejar que la agarraran a ella y a los niños. Así que quiso atacar al cochero y apartarlo, para luego apoderarse de las riendas. Enrique le preguntó con qué iba a hacerlo. Eugenia sacó del bolsillo una bolsa de pólvora que había utilizado muchas veces como defensa personal. El hombre se pasó la mano por la cara, preguntándole por qué no le esperaba. ¿No podía confiar en él? Eugenia pensó que había cumplido con su cometido. Después de todo, habían abandonado el ducado tal y como habían acordado. Consideró que Enrique y Elvery ya no la necesitaban. Enrique suspiró, pensando que a los ojos de la muchacha parecía todo un muchacho, pero la muchacha comenzó a asegurarle de nuevo. Según el acuerdo entre Enrique y la muchacha, debían abandonar juntos el ducado de Halland y dirigirse al imperio de Ice. Enrique dijo que a partir de ahora le tocaba a él llevar a Eugenia, sana y salva al imperio. Si no podía confiar en él, que confiara en ella misma, que era quien había firmado el contrato. Eugenia se disculpó con Enrique. No tenía confianza en sí misma porque no era una persona importante. La chica no era más que un personaje secundario de la novela al que podían echar en cualquier momento por el bien del protagonista. Por lo tanto, para sobrevivir, tenía que cuidar de sí misma. Cuando Eugenia ocupó el lugar de Eileen, pudo haber acabado también ella, renunciando a su vida por el bien de los niños. Tal vez ella también tenía que dar su vida y proteger a Joshua y Sally. Llamando la atención de Eugenia, Enrique le dijo que ella era mucho más importante de lo que creía, añadiendo que el autosacrificio no era la única opción. Aunque pensara en sus hermanos, tenía que aceptar que el hecho de que ella fuera su tutora importaba. Eugenia pensó en cambiar el futuro de los niños, pero en realidad estaba liada con el asunto. Mirando a la niña, Enrique le pidió que le tendiera la mano. Estaba toda herida, así que la vendó cuidadosamente con su pañuelo y se ofreció a volver con los demás. Al regresar, Eugenia vio a Joshua sentado confiadamente en su caballo. Eugenia se había caído del caballo y Enrique se ofreció amablemente a ayudarla. Levantando a la muchacha en brazos, Enrique la colocó amablemente sobre el caballo. Sus caras estaban a pocos centímetros de distancia, lo que hizo que Eugenia se sintiera muy avergonzada. Al notar la vergüenza de Eugenia, Joshua le preguntó si estaba bien, notando que su temperatura era muy alta. Al anochecer, todos decidieron montar el campamento y encender una hoguera. Mientras contemplaban el fuego, Enrique se disculpó por no ver pronto el consuelo. Eugenia no estaba preocupada por eso, solo le preocupaba Sally. Eugenia se alegró de haber traído consigo su equipaje, a pesar de la pesadez, pues la enferma no podía dormir en el suelo desnudo. Levantándose del tronco, Enrique dijo que él y Elvery se quedarían de guardia nocturna y sugirió que Eugenia y Joshua se acostaran pronto. Tumbada en el colchón y mirando las estrellas, Eugenia no sabía si sería capaz de conciliar el sueño, ya que era la primera vez que dormía al aire libre. Pensó en darle otra medicina a Selmia y comprobar el estado de Joshua por si acaso. Y poco a poco, los pensamientos fueron sumiendo a Eugenia en el sueño. En sus manos, la muchacha sostenía un arco en forma de mariposa, con una piedra brillante en su interior. De repente, el brillo azul de la piedra se transformó en cientos de mariposas que volaban lentamente y rodeaban a Eugenia. El aleteo de las alas se transformó en una voz misteriosa que le ordenaba que le esperara. Despertada por el melodioso sonido, Eugenia miró a los niños, pensando que la canción la cantaban ellos. Sin embargo, los niños estaban profundamente dormidos. Pensando que era solo un sueño, la niña se levantó del colchón. Vio a Enrique sentado solo junto al fuego. La niña le preguntó con cuidado por qué seguía despierto. Él respondió que Elvery había salido de exploración, por lo que debía permanecer alerta. Eugenia se ofreció a sustituir a Enrique, pero este la rechazó porque seguía despierto. La chica le preguntó si Enrique sufría de insomnio, pero él respondió negativamente. Ante esto, Eugenia se ofreció a ayudarle de todos modos.
Sacando de su bolso aceite de menta y hojas secas, preparó rápidamente un té y le entregó la taza a Enrique. Tras apreciar el sabor y beber un sorbo, Enrique dio las gracias a la chica y ella le preguntó inmediatamente si le dolía el cuello. Eugenia le dio el ungüento y le aconsejó que se lo aplicara en la sien y en la nuca. Tras examinar el frasco de ungüento que tenía en la mano, Enrique le preguntó cuánto tenía que pagarle por él. La muchacha sonrió dulcemente, pues se trataba solo de un regalo amistoso, pero estaba nerviosa porque no sabía si podían llamarse amigos debido a la enorme diferencia de estatus. Enrique la tranquilizó diciéndole que aceptaría encantado el regalo. Enrique le preguntó si Eugenia había estudiado herboristería y le sugirió que se hiciera directora de farmacia, a lo que ella se rió y le dijo que probablemente tenía razón. Eugenia había aspirado desde niña a una vida lujosa en la ciudad, pero tras la muerte de su padre no tenía a nadie en quien confiar. Necesitaba buscar trabajo y se trasladó a la ciudad. Además, nunca había estudiado herboristería. La respuesta de Enrique le dejó perplejo. No dejaba de preguntarse cómo se le daban tan bien las hierbas. Eugenia se rió. Enrique tenía hoy un número sorprendentemente grande de preguntas. Eugenia respondió que su padre era herborista, pero que ella nunca había aprendido de él. Ni siquiera se le permitía acercarse a la hierba, pero no era una habilidad que pudiera aprenderse mirando por encima del hombro. Eso era lo que mantenía ocupado a Enrique. Después de pensarlo un momento, Eugenia estuvo de acuerdo en que era bastante extraño. Por mucho que intentara recordar, no le venía nada a la cabeza. Además, no tuvo recuerdos reales de su infancia hasta cierta edad. Hacía tiempo que la niña había oído a su padre contarle que se había perdido en el bosque a los 5 años, y 3 días después, la encontraron en el punto más alto del bosque. Estaba a salvo gracias a los animales salvajes que la cobijaban. Pensando en ello, Eugenia se dio cuenta de que había empezado a saberlo todo sobre las hierbas desde ese mismo momento. Tal vez fuera una consecuencia de lo sucedido. Al notar la ansiedad de la chica, Enrique le preguntó en qué estaba pensando. Ella respondió con firmeza que en realidad debería estudiar para ser farmacéutica. Enrique apoyó esta idea. Había muchas hierbas preciosas en el imperio. Eugenia estaba muy interesada en ello, ya que podría fabricar aún más medicamentos. Se le ocurrió la idea de crear una cura para el insomnio, que ayudaría mucho a Enrique. Llegó la mañana. El estado de Selmia había mejorado mucho, lo que no podía sino alegrar a Eugenia. Debido a la dificultad de montar a caballo, todos los músculos de Eugenia estaban muy doloridos, así que también recogió algunas hierbas para ella. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Enrique también enseñó a Joshua a montar a caballo, cosa que le gustó mucho. Finalmente, al cabo de un rato, consiguieron llegar al imperio de Ace. El ambiente era completamente distinto al del ducado. Pidiéndole a Eugenia que se tomara su tiempo, Enrique dijo que estaban a punto de hacer otra inspección. Esta vez tenían que esforzarse al máximo, aunque no necesitaban esforzarse tanto, porque acabaría rápido. Sujetando el caballo de Eugenia por las riendas, Elvery le dijo a la chica que no se preocupara. Mirando el carné de Eugenia, el guardia le pidió que le entregara el documento de su marido. Al ver el importante nombre de Enrique, el soldado se disculpó inmediatamente por tanta molestia. Para él era un honor conocer a aquel hombre. Eugenia se sorprendió mucho de que esta vez fuera tan fácil burlar a los guardias. Joshua se asomó a la puerta gritando que él mismo podía encargarse del lavado, mientras Eugenia limpiaba la cabeza de Selmia. Mirando las raíces de su pelo, Eugenia se dio cuenta de que el color negro antinatural del cabello de la muchacha empezaba a desteñirse poco a poco. Sería prudente volver a teñirle el pelo, pero Eugenia no quería gastar dinero en comprar tinte. Eugenia dijo que pronto podría separarse de Enrique, así que solo llevaría un poco de tiempo. De vuelta en casa, Elvery se sintió inmensamente feliz de conocer por fin su ciudad natal. Sentado a la mesa común, Enrique preguntó a Eugenia si le había gustado la cena. La chica también se fijó en que hoy el joven llevaba guantes, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Selmia, que gritó que estaba muy llena.
Tras asegurarse de que los niños estaban llenos, Enric les pidió que se marcharan, diciéndoles que iba a comenzar una conversación solo para adultos. A Joshua no le gustó, pero aceptó. El niño se volvió bruscamente hacia Enric y le dijo que a partir de ahora podía declararse firmemente adulto. Pero Eugenia le dijo que se lo contaría todo más tarde. Después de esperar a que los niños se marcharan, Enric le propuso romper con Eugenia de inmediato. No sabía por qué, pero esta noticia la disgustó. Levantándose de la silla, la chica dijo que todos habían pasado por mucho durante este tiempo y que gracias a ellos habían podido llegar al imperio. Pero Elvery la interrumpió, diciendo que era ella quien les había ayudado mucho. Agarrándose el vestido, Eugenia le preguntó si su lista de buscados era válida en el imperio. Enric le respondió que el imperio no recibe listas de personas buscadas del ducado, así que no debía preocuparse por la lista. Enric también le pidió a Eugenia que le devolviera el carné de identidad, ya que son buenos falsificando. Después de coger el carné de identidad, Enric puso una gran bolsa de monedas sobre la mesa, expresando su gratitud por el duro trabajo de Eugenia. Al ver el enorme montón de monedas, Eugenia no podía creer que la recompensa fuera tan grande. Les dio las gracias de todo corazón. Inclinando la cabeza, Elvire dijo que tenía algo que preparar y se retiró. Tomando el collar que Eugenia le había regalado, Enric lo colocó sobre la mesa, diciendo que lo había tratado bien y que no tenía ninguna mancha. Eugenia preguntó si el hombre se marcharía enseguida. El hombre contestó afirmativamente, ya que aún tenía asuntos sin resolver que atender. Enric añadió que el imperio era mucho más seguro que el ducado, pero que aún así era mejor comprar cosas buenas que baratas, pues el precio debía incluir la seguridad del comprador. Aconsejó a la muchacha que recordara no exponerse demasiado. Con una mirada en los ojos de la muchacha, Enric le sugirió que diera un paseo si le parecía bien. Al acercarse a un enorme árbol, Eugenia se sorprendió por su tamaño. En ese momento, Enric recordó el incidente cuando Eugenia reconoció el arma. La información sobre el arma era secreta, por lo que Enric aún tenía que informar a la capital cuando regresara allí. Al acercarse a la chica, Enric le recordó el incidente del callejón. También le preguntó si sabía disparar, a lo que la chica respondió con una negativa tajante. En la vida pasada de Eugenia, si un civil tenía un arma, era inmediatamente capturado por la policía. La chica preguntó por qué Enric estaba tan interesado. Él tenía dudas sobre ella, pero aún así decidió regalarle un arma como obsequio especial para una emergencia. Pero la chica se negó, pues aunque tuviera una, no la usaría. Asintiendo, Enric le tendió los recuerdos como regalo. Eugenia se mostró reacia a aceptarlo, pero lo aceptó de todos modos, preguntando cuándo podría recuperarlo. Enric le contestó que podía devolvérselo la próxima vez que se vieran, o un año después. En caso de que Enric no estuviera cerca de aquel árbol, ella lo enterraría allí mismo. Mirando a la chica que estaba construyendo algo con piedras, Enric le preguntó qué estaba haciendo. Eugenia estaba construyendo una pequeña torre de piedra a modo de señal. Enric la miró con escepticismo y le dijo que si alguien pateaba la torre, se derrumbaría. Eugenia se rió y dijo que el mundo no estaba tan mal. La chica pensó que tal vez la gente no destruiría la torre como deseo sincero de alguien. Volviéndose hacia el hombre, Eugenia le dio las gracias de todo corazón, cogiéndole la mano con suavidad. Mirando enfadado a Eugenia, Joshua le preguntó por qué llevaba tanto tiempo fuera. Eugenia se disculpó y ordenó a Josué que se fuera a la cama, pero él se negó, diciendo que no podía dormir cuando estaba devorado por la curiosidad. La chica dijo que había llegado tarde porque iba a despedir a Enric y Elvery. Joshua se sorprendió por ello y se enfadó un poco porque ni siquiera se habían despedido de él. Tendiéndole el broche y el colgante a Joshua, Eugenia se los devolvió finalmente al chico. La chica manipuló las joyas con mucho cuidado y quiso entregárselas a Josué, pero de repente una voz misteriosa le preguntó cuándo iba a venir. Sorprendida, Eugenia volvió a preguntar al chico, pero este, como se vio, no dijo nada.
Eugenia pensó que las palabras habían sido pronunciadas por Selmia. Sin embargo, Josué también las habría oído. Con las manos abiertas, Josué, sonriendo, dijo que Eugenia podría haberlo oído, pues los viejos suelen hacer eso por cansancio. Pero Eugenia, sonriendo, dijo que ella no era tan vieja. Solo tenía 21 años. Eugenia seguía siendo mucho mayor que Joshua, y por eso la llamaba vieja de todos modos. Eugenia se sintió mortificada. Se dio cuenta de que el chico estaba muy a gusto con ella ahora. Después de acostar a los niños, Eugenia les deseó dulces sueños. Mañana tenían muchas cosas que hacer, así que ella también tenía que irse a la cama. La niña se tumbó en la cama. Las palabras pronunciadas por la misteriosa voz no salían de su cabeza. Le pareció que la voz era parecida a la que había oído en su último sueño, pero ahora sabía con certeza que no la había oído. Bostezando, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo despierta en la cama. Cabalgando alegremente con el algodón de azúcar, Sally le decía a Eugenia que tenía muchas ganas de comérselo. Eugenia se sentó junto a la niña y le dijo que tendría que comerse todo lo que tenía en las manos. Diciendo que no podía hacer nada, Eugenia sugirió que la niña compartiera con ella. Pensando en ello, Eugenia se preocupó de dónde había desaparecido Joshua. El chico volvió a pararse frente a la forja, mirando las espadas. Eugenia se dio cuenta de que si el chico sentía lo mismo que Sally, debería comprarle una. Al sugerirle que fuera, el chico aceptó. Haciendo balance de la situación, Eugenia compró hierbas medicinales y artículos de primera necesidad. Finalmente, los tres se acercaron al mostrador de información del pueblo. Apoyada en el mostrador, Eugenia preguntó a la chica si tenía un mapa del Imperio Ace. La mujer, sonriendo dulcemente, le pidió que esperara un momento. Tirando a la chica de la manga, Joshua le preguntó para qué necesitaba el mapa. Ella respondió que necesitaba saber qué camino llevaba a las tierras del duque. Tomando el mapa en sus manos, Eugenia miró a Josué y le preguntó si se había olvidado por completo de su verdadero propósito. La muchacha estaba mirando el mapa cuando de pronto la distrajo Selmia señalando con el dedo hacia un lado, diciendo que allí podría ser interesante. Huyendo de Eugenia, Sally dijo que realmente quería ver lo que había allí. Eugenia y Joshua gritaron simultáneamente a la chica, ordenándole que no corriera. Tapándose los oídos con las manos, Sally empezó a quejarse de los regaños, diciendo que Joshua y Eugenia eran exactamente iguales. Eugenia se rió y dijo que si la niña se caía, tendría problemas. Selmia corrió hacia Eugenia y la abrazó. Le preguntó por qué se reían. Mirando el mapa en la cama con los niños, Eugenia señaló con el dedo el pueblo en el que se alojaban. Mirando el ducado de Geracia al que se dirigían los chicos, Joshua se maravilló de su tamaño. Joshua se preguntó que si llegaban al ducado, si por fin podrían conocer a su tía abuela. Su residencia podría estar en la capital del imperio. Había una alta posibilidad de que ella hubiera estado en este territorio. Emocionada, Sally levantó la mano y quiso hacer una pregunta. La chica quería saber si podrían volver a montar en el carruaje. Después de los acontecimientos que habían sucedido con Selmia, un paseo en carruaje podría ser difícil. Como los chicos no estaban en el ducado, podrían llegar rápidamente. Rechazando a la muchacha, Eugenia dijo que esta vez irían en tren. Selmia se alegró mucho. Joshua le dijo a su hermana que esta vez viajaría cómodamente. Y Eugenia se alegró mucho de ver felices a los niños. Se dio cuenta de que cuando los llevara en coche, su trabajo llegaría a su fin. Trastornada, Eugenia comprendió finalmente que si se separaba de los niños, volvería a su vida habitual de soledad. Eugenia, conteniendo a duras penas las lágrimas, aceptó que volvería a sentirse muy sola. Para distraerse, Eugenia se puso a acostar a los niños. Al bajar del tren, se oyó una voz que anunciaba la llegada a la estación del Ducado de Geracia. Al tratarse de la región norte, hacía mucho más frío de lo que Eugenia había previsto. Volviéndose hacia Eugenia, Joshua preguntó si viajarían enseguida a casa del duque. La muchacha dijo que no, y que primero debían prepararse.
Eugenia dijo que iban a encontrarse con una noble dama y sugirió que fueran primero a la posada. Eugenia buscó ropa en su equipaje, pero de repente se dio cuenta de que había olvidado devolverle el pañuelo a Enrique. La muchacha se dio cuenta de que si devolvía también el pañuelo, se quedaría sin nada que le recordara a Enrique. En cualquier caso, sería un año más tarde, así que Eugenia decidió no alterarse antes de tiempo. De pronto, Eugenia oyó que Josué le hacía señas. Le preguntaba qué debían hacer ahora. La chica le contestó que debían descansar un rato y que ella saldría un rato. Agarrando a la chica por el vestido, Celi le pidió ir con ella. Eugenia se negó cortésmente y dijo que, después de todo, iría sola. Cogiendo a la niña de la mano, Eugenia le prometió que saldrían a pasear juntas mañana o pasado mañana. Josué dijo que él y su hermana estarían esperando y pidió a la chica que volviera lo antes posible. Joshua le dijo a Eugenia que mirara delante de ella para no caerse y que no siguiera a desconocidos solo porque le ofrecieran caramelos. Tomando la mano de su hermano, Celi preguntó si Eugenia volvería pronto. Joshua le dijo que no se preocupara, ya que nunca le pasaría nada malo. Pidiéndole a Celi que se acercara, Joshua dijo que tenían que discutir algo sobre el trabajo de Eugenia. Examinando un misterioso objeto sobre la mesa, Joshua le pidió a Celi que lo mantuviera en secreto. Eugenia regresó a casa, ante lo cual los niños se emocionaron mucho. Joshua se sintió avergonzado porque notó que la niña parecía angustiada. Tras dejar la caja de cosas en el suelo, Eugenia sugirió a los niños que recuperaran su color natural de pelo. Eugenia pensó que lo mejor sería hacerlo ahora, pero de repente se dio cuenta de las expresiones de inquietud en los rostros de los niños. La niña preguntó qué les pasaba a los niños, pero ellos respondieron que estaban bien. Después del baño, los niños habían recuperado su color natural, pero no estaban muy contentos. Acercándose a Eugenia, Celi dijo que no le gustaba el color anterior. Eugenia se sorprendió, ya que era su propio color. Joshua corrió hacia Selmia y le ordenó que no dijera tonterías. Sorprendida, Eugenia preguntó a Joshua qué le pasaba. Acercándose al muchacho, Eugenia le preguntó si tenía algo que decir. Joshua pensó que sería difícil acudir de inmediato a casa del duque de Eracio. Eugenia recordaba haber paseado por el mercado y haber preguntado al mercader si todas las mercancías eran buenas. El pueblo le parecía un buen lugar para vivir. El mercader le contestó que, gracias al duque, todos los habitantes de aquel pueblo vivían absolutamente tranquilos. Eugenia quiso conocerlo al menos una vez. El comerciante le preguntó si realmente creía que era tan fácil para la gente corriente conocerlo. Hay que ser aristócrata para conocer al duque, pero la mujer que se acercó le dijo que ni siquiera eso serviría de nada. Más o menos cuando todos los parientes del duque se habían reunido, la casa de Geracia dejó de recibir huéspedes, pues decían que se quedaban allí para todo. El mercader dijo sobre la declaración del duque que no abriría las puertas aunque viniera su majestad el emperador. Una mujer que estaba cerca tiró de la oreja del hombre, diciendo que no había nada que no pudiera despeinar. Razonando, Eugenia supuso que la noble dama y el duque debían de estar aquí. La mujer dijo que el duque se alojaba en la capital y que regresaría a sus tierras sobre esta hora. La muchacha se preguntó sobre las palabras del duque, si al menos debería haber venido a verlos. Pensó que lo mejor era hacer algo al menos. Eugenia envió una carta a la noble dama Jacqueline Geracia. Quería devolverle las 2 flores que le faltaban, pero dudaba que la puerta de su casa se abriera antes de que terminara su evento familiar. Tras escuchar la historia de Eugenia hasta el final, Joshua dijo que lo tenía claro. La chica se ofreció a conseguirle un trabajo con la familia Geracia como criada mientras llegaban los familiares. Josué dijo que ya que Eugenia tendría la oportunidad de conocer a su tía abuela, la chica debería llevarse las joyas heredadas de la marquesa. Eugenia dijo que había pocas posibilidades de que la noble dama la reconociera. Tras escuchar a Eugenia, Joshua cogió unas tijeras y se cortó un pequeño mechón de su pelo azul para que la niña se lo enseñara a su abuela como prueba. Mirando a una preocupada Eugenia, el chico dijo que estaría bien. El pelo volvería a crecer de todos modos.
Eugenia prometió al niño que le enseñaría el mechón a su abuela pasara lo que pasara. Cayendo de rodillas, Eugenia no podía creer que el reclutamiento ya estuviera completo. Eugenia había pasado varios días buscando, pero no había ningún progreso. Lo más probable es que la gente del castillo pensara que era muy irresponsable desde que dejó su último trabajo sin una carta de recomendación. Contemplando el enorme castillo del duque, Eugenia pensó en cómo podría llegar hasta allí. Eugenia se enteró de que habían empezado las 2 semanas más calurosas del año, pero probablemente era otoño, porque Sally tenía tos. Así que la muchacha necesitaba pasar por la tienda y comprar algunas hierbas medicinales. Mirando por la tienda, Eugenia buscó tomillo seco, recordando que también necesitaba comprar anís. Por el rabillo del oído, Eugenia oyó que 2 hombres discutían cerca del mostrador. Al fijarse en uno de ellos, Eugenia pensó que lo había visto antes en alguna parte. El hombre más bajo le aseguraba al otro que el Moverick y el Häcken tenían la misma eficacia. En cuanto el hombre empezó a discutir de nuevo, el vendedor se negó a venderle y le pidió bruscamente que se marchara. Cediendo finalmente, el hombre de pelo rubio pidió al vendedor que le vendiera las hierbas. Eugenia intervino y disuadió al hombre de comprar las hierbas, ya que eran completamente inútiles. Eugenia supuso que el jefe del hombre rubio se quejaba de dolores articulares, ya que necesitaba Moverick. El hombre se sorprendió y le preguntó cómo lo sabía. Eugenia aprendió que Moverick secado en un polvo y hecho de él píldoras era un viejo remedio popular que redujo más en la artritis. Comparado con el Moverick, el Häcken solo se parecía en apariencia, pero era una planta medicinal muy diferente. Eugenia dijo que si el jefe del hombre había estado tomando Moverick durante mucho tiempo, entonces el Häcken debilitaría sus propiedades y la situación solo empeoraría, pero que el herbolario reaccionó negativamente. El hombre empezó a gritar porque Eugenia le acusó literalmente de fraude. También añadió que llevaba 20 años cultivando hierbas. Eugenia sonrió y dijo que el vendedor no podía distinguir bien las hierbas con esa experiencia. O bien, solo intentaba vender Häcken con ánimo de lucro. En ese caso, constituía un delito. Golpeando la mesa con el puño, el vendedor se quejó de tan mala suerte. Mirando al vendedor que decía palabrotas, Eugenia sugirió al hombre de pelo rubio que la siguiera a la herboristería del otro lado. El hombre aceptó. Agradeciendo a Eugenia, el hombre dijo que nunca había hecho tales recados. Eugenia le aconsejó que fuera al hospital y le indicara cómo llegar a la farmacia necesaria. La chica añadió que las farmacias pueden ser más caras que las tiendas, pero son mucho más seguras. El hombre le agradeció una vez más su consejo. Eugenia dijo que estaba encantada de ayudarle y se disponía a marcharse, pero el hombre la interrumpió preguntándole si era del ducado. Eugenia, avergonzada, le preguntó cómo se había dado cuenta. El hombre le respondió que su acento era ligeramente diferente. Una persona sencilla no podría entenderlo, pero el hombre podía sentir ese ritmo único de los habitantes del ducado. Al darse cuenta de que el hombre que tenía delante era del ducado, Eugenia se puso involuntariamente nerviosa. Se preguntó si él sabía que era una mujer buscada. El hombre quiso darle las gracias y le pidió que le dijera su nombre, pero Eugenia se negó cortésmente, diciendo que tenía que irse ya. Cogiendo la mano de la chica, el hombre dijo que tenía muchas ganas de darle las gracias. Sonriendo, Eugenia le pidió primero que la dejara marchar y luego que habláramos. El interlocutor se disculpó por haber agarrado a la chica. Eugenia le respondió con una dulce sonrisa. El hombre supuso que Eugenia pensaba que se trataba de una simple cortesía, pero, después de todo, le había ayudado mucho. El hombre de pelo rubio añadió que cualquiera se sentiría confuso cuando un desconocido al que conoce por primera vez le pregunta su nombre y le agarra diciendo que le recompensará. El hombre admitió que trabaja para la familia Geracia y que ocupa el puesto más bajo. Debía responder por su identidad para que Eugenia pudiera confiar en él. Sin dar crédito a lo que oía, Eugenia volvió a preguntar si el desconocido trabajaba realmente para el duque.
Pero el hombre respondió que estaba muy ansioso por recompensarla por su amabilidad, sin la cual sería deshonrada en la familia. En sus pensamientos, Eugenia estaba segura de que su interlocutor realmente no sabía que la buscaban. Si lo hubiera sabido, no se habría mostrado tan obsesivo en tratar de pagarle. Eugenia admitió que tenía problemas para encontrar trabajo, así que le pidió al hombre que le preguntara por un empleo en la familia Duke. Sonriendo, el hombre dijo que se encargaría de averiguarlo. Radiante de felicidad, la chica preguntó cuánto tardaría. El hombre respondió que solo tendría que esperar un par de días. Le propuso volver a verla en aquel lugar a mediodía. Al ver que la chica saltaba de felicidad, el hombre dijo que estaba muy contento de ayudar, pero aún así decidió no abandonar su pregunta anterior y volvió a preguntar cómo se llamaba su interlocutora. La chica contestó modestamente que se llamaba Eugenia y le dijo al hombre que se dirigiera a ella libremente. El hombre, a su vez, respondió que se llamaba Shion, besando amablemente la mano de la chica. Tardaron más de lo previsto en llegar al imperio. Elvery se ofreció a hacer descansar a Enric tras el informe, pero el hombre hizo caso omiso. Mirando el ramo de flores, Enric dijo que le recordaban a alguien. Mirando a Enric distraído, Elvery le preguntó si le había oído, pero el hombre respondió que estaba muy cansado. Elvery dijo que últimamente habían trabajado mucho. Probablemente era mucho mejor cuando estaban juntos con Eugenia. Sin pronunciar una palabra en respuesta a las palabras de Elvery, Enoch dijo que tenía que reunirse con el emperador y ordenó a Elvery que le esperara delante de las puertas. Al entrar en la sala del trono, Enric se presentó y se arrodilló, a lo que el emperador se alegró de su visita. El emperador ordenó a Enric que se levantara de sus rodillas, pues un hombre que ha pasado por tantas penurias no tiene por qué hacerlo. Añadió que el hombre había hecho un trabajo muy bueno y que estaba muy preocupado porque el hombre había llegado más tarde de lo previsto. El emperador dijo que si Enric se había equivocado, no podía presentarse delante de su padre y de su hermano pequeño. Enric se disculpó una vez más por haberle preocupado. Poniéndose la mano en el corazón, Enric dijo que había regresado tras cumplir la tarea encomendada por el emperador. Añadió que lo había escondido en un lugar seguro y que lo estaba protegiendo con éxito. A sus palabras, Enric añadió que no había podido completar la tarea que el emperador le había encomendado adicionalmente. El hombre dijo que no pudo encontrar el sello del pasado duque. El emperador preguntó qué había ocurrido. Las personas que habían aceptado ayudar a Enric habían muerto. Debido a esto, la ubicación del sello seguía siendo desconocida, pero al comprobar la dinámica de la capital Halland, Enric descubrió que nadie parecía haber encontrado el sello. El emperador dijo que, al parecer, el sello estaba escondido en un lugar donde sería difícil que lo encontrara un asistente. El emperador preguntó si Enric tenía algo más que informar aparte de eso. Tras pensárselo un poco, Enric se dio cuenta de que hablar del arma de Eugenia sería mejor dejárselo a él. Enric se quedó un momento en silencio y le dijo al emperador que quería dimitir. Frotándose la frente, el emperador no quería volver a escuchar esta conversación. Después de todo, habían pasado 3 años desde la última vez que se lo había pedido. Atormentado por la duda, el emperador admitió que le resultaba difícil dejar marchar al mejor guerrero de la escuadra de Shatton, pero después de pensarlo, reconoció que había llegado el momento de enviar a Enric de permiso y se ofreció a retomar esta conversación una vez restablecido. Inclinando la cabeza, Enric dijo que era hora de irse. El emperador le acompañó amistosamente a la salida. Sentado a la mesa común, Shion le dijo a Eugenia que podía conseguirle un trabajo. También añadió que había malas noticias, ya que el puesto era muy bajo. Eugenia debía trabajar en la lavandería, pero sin intentar ocultar la sonrisa de su rostro, Eugenia dijo que estaría contenta con cualquier opción y que estaba muy agradecida de que el hombre hubiera atendido su petición. Eugenia preguntó cuándo podría conseguir una entrevista. Shion dijo que existía la opción de hacerlo ahora mismo. Le sugirió que terminara su té y fuera a reunirse con la doncella principal. Al terminar su té,
Eugenia dejó la taza sobre la mesa con un ruido sordo y corrió calle abajo hacia el castillo. Corriendo por el callejón, Eugenia tropezó con un transeúnte y cayó sobre Shion, pero este la atrapó a tiempo. Eugenia se avergonzó de inmediato y agradeció al hombre su ayuda con voz temblorosa. Sonriendo, Shion le preguntó si estaba herida. Eugenia siguió corriendo y gritó que estaba bien. Al llegar al castillo del duque, Eugenia se sorprendió de su tamaño, pero al interrumpirla, Shion le sugirió que finalmente le siguiera al interior. Eugenia se dio cuenta de que, por el bien de que los niños entraran en la casa, debía conseguirlo. Tras entrar en la habitación, Shion le dijo que allí vivían los criados y el mayordomo jefe. Además, el edificio se utilizaba a menudo como despacho de la criada jefe. De pie frente a la puerta, Shion dijo que la criada principal estaba en la habitación. Eugenia estaba lista para recibirla. Llamando a la puerta, el hombre se presentó por su nombre. Al abrir la puerta, la mujer dijo que los esperaba. Eugenia pensó que debería haber abierto ella primero. No podía cometer semejante error en su posición. Saludando a la mujer, Eugenia se presentó y dijo que estaba deseando trabajar en la lavandería. Antes de continuar la conversación, la criada mayor se ofreció a entrar y ordenó a Shion que fuera a ver al mayordomo mayor, ya que llevaba mucho tiempo buscándolo. Tras cerrar la puerta, la criada mayor pidió a Eugenia que tomara asiento en una silla. La mujer preguntó si Eugenia había tenido que trabajar antes como criada. Ella respondió afirmativamente, añadiendo que había trabajado antes para una familia aristocrática. Al oír la respuesta, la criada mayor preguntó si la chica tenía una carta de recomendación.